decía, creo que tenemos que ver la transparencia desde un punto de vista, vamos a decir, desde todos los ámbitos territoriales, ¿no? Yo creo que el Estado y la comunidad autónoma pues tienen una posición distinta porque, entre otras cosas, tienen potestad legislativa y son los autores de las dos leyes, ¿no?, que estamos un poco analizando, la Ley de Transparencia Estatal, la Ley de Transparencia Autonómica, una de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, otra de transparencia, acceso a la información y participación, también buen gobierno. Son cuestiones que, como vemos, aparecen siempre, ¿no?, en las leyes de transparencia. Realmente el título de la mesa es Aplicación de la Ley de Transparencia. Claro, yo cuando hablamos de aplicación de la transparencia o de implantación o de qué hay que hacer o de qué medidas hay que tomar, porque es la parte práctica la que nos interesa seguramente más a todos los que estamos aquí. Claro, yo me pregunto qué es lo que hay que implantar, porque creo que si no lo sabemos, difícilmente podemos implantar algo que no tenemos muy claro qué es. ¿Qué es la transparencia, ¿no? Yo creo que es importante saberlo y vamos a intentar, pues, insisto, en el plazo más breve posible. Yo creo que bueno, se manejan distintos conceptos de transparencia. Yo creo que se identifica transparencia con ley de transparencia. Ni que decir tiene que la transparencia es algo más que la ley de transparencia. Esto creo que precisa poca explicación, porque lo contrario, o sea, identificar transparencia y ley de transparencia o decir que aplicar la transparencia es aplicar únicamente la ley de transparencia, pues supondría decir que antes de la ley de transparencia, de la primera de todas, que es no es la estatal, es alguna de las autonómicas, supondría decir que antes no había transparencia, o no existía, mejor dicho, la transparencia. Y la transparencia es un concepto que, aunque se sorprendan ustedes, no tiene un año, ni dos, ni 5, ni 10, tiene cientos de años. Y esta afirmación pues la puedo demostrar. Por lo tanto, manejamos en ocasiones definiciones parciales de lo que es transparencia. Transparencia, lo que queda claro es que no es ley de transparencia. O sí es ley de transparencia, pero es mucho más. Otra definición parcial que se maneja, o concepto parcial de transparencia, es la idea de que transparencia es publicar cosas, ¿no? Hay que ser transparente, hay que publicar. Esto, que desde el punto de vista técnico o en la ley se denomina publicidad activa, pues tampoco es ninguna gran novedad de la ley de transparencia. Es decir, todos los que estamos aquí, algunos son más jóvenes, otros llevan muchos años en la administración, pero nosotros ya publicábamos cosas. Un servidor, que aún es una persona relativamente joven, pero lleva muchos años en la administración y toda la vida hemos publicado cosas. El principio de publicidad está presente en el ordenamiento jurídico. Claro que publicábamos cosas. Luego, si la transparencia o implantar la ley de transparencia es publicar cosas, creo que bueno, pues, no es tampoco nada nuevo el principio de publicidad. Sí que es cierto que la ley de transparencia bueno, dice que este tipo de información o documentación se tiene que publicar en un portal. En un portal que puede ser propio, que puede ser por adhesión al portal del Estado. Desarrolla un poco ese portal. Ahora hablaremos un poco más de él y luego yo también entiendo que la ley de transparencia, en cuanto al principio de publicidad activa, aporta no ya la publicidad en sí, que como digo ya estaba bastante manido el concepto o el principio, sino el tenerlo todo agrupado y sobre todo vamos a decir, la idea de que hay que publicar cosas, no porque lo dice la ley, sino porque es evidentemente, uno de los pilares de la transparencia. Y además, más cosas de las que publicábamos, porque, por ejemplo, la información sobre los contratos menores, eso es nuevo, y aparece en la Ley de Transparencia en el artículo 8 y no aparecía en ninguna otra ley. También es cierto que muchas otras cosas ya aparecían en las leyes, con lo cual tampoco es exactamente transparencia publicar cosas. Otra definición parcial de transparencia, que también se piensa que eso es la transparencia, es el acceso a la información, que por supuesto forma parte de la transparencia o de la ley o de las leyes de transparencia, pero bueno, también hay más cosas. Pero es que vuelvo a decir lo mismo que con lo de la publicidad. El acceso a la información no es tampoco ninguna cosa nueva. No es nada que nos haya descubierto la ley de transparencia, porque la ley 30/92, ahora moribunda, aún no ha muerto porque falta todavía, ¿no?, hasta el 2 de octubre de 2016,
no se derogará, pero es una ley que ya podemos dar por, vamos a decir, por derogada y, sin embargo, regulaba desde el principio el derecho de acceso al expediente por parte del interesado. Y regulaba en el 35 y en el 37 regulaba el derecho de acceso a archivos y registros por parte de todas las personas. Claro está que el derecho de acceso a la información es más amplio que el derecho de acceso al expediente o archivos y registros, eso ya lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque el concepto de información es más amplio que el concepto de expediente, porque el ciudadano puede pedir información que no esté en ningún expediente y que sí que esté a disposición de la Administración o en el poder de la Administración y, por lo tanto, tenga derecho el ciudadano. Luego, sí que es verdad que el derecho a acceso a la información, en cierto modo, es más amplio, pero sí que también hay que reconocer que no es nada tan novedoso. Desde luego, en el ordenamiento jurídico español estaba de alguna manera representado en su versión ligera en la Ley 30/92 y luego es cierto que a nivel internacional tenía ya una amplia cobertura. Es más, es un derecho fundamental en los tratados internacionales. Alguien dirá, ¿cómo puede decir este señor que es un derecho fundamental si está regulado en una ley ordinaria que es la ley de transparencia? Tendría que ser una ley orgánica. Bueno, pues a lo mejor tendría que ser una ley orgánica en esa parte, pero es un derecho fundamental según la mayor parte de la doctrina, entre los cuales me incluyo. Otra cuestión que se relaciona con la transparencia, y es transparencia, pero quizá no es todo lo que es la transparencia, es la participación. La participación aparece mucho en las leyes de transparencia, aparece en la ley valenciana, incluso en el propio nombre de la ley. Y la participación, vamos a decir, la hay de dos tipos. La participación tradicional, que evidentemente la transparencia como gobierno abierto o como parte del gobierno abierto, que es una expresión que no he oído esta mañana, pero que creo que yo sí que tenía que mencionarla, la transparencia como parte del gobierno abierto tiene que tener en cuenta la participación como otro pilar o otra parte del gobierno abierto, como no puede ser de otra manera. Y la participación, decía, hay de dos tipos. La participación tradicional, que con el Open Government y con las leyes de transparencia se ve, vamos a decir, reactivada. Y luego la llamada participación 2.0. Pero aquí también creo que hay concepciones erróneas, ¿no? Es decir, una administración que está en Internet no es una administración 2.0. Una administración que tiene Twitter no es una administración 2.0, ni es una administración que fomente la participación 2.0 necesariamente. Es una administración que tiene Twitter. Pues muy bien, como lo puedo tener yo. Quiero decir, aquí hay que hacer una lectura un poco más profunda. Cuidado con lo de la participación 2.0, que pensamos que es estar en Internet y estar en las redes sociales y estar en los móviles, que todo eso está muy bien, pero hay que dar feedback y hay que dar también, hay que tener en cuenta la otra parte, si no, no hay participación. Publicar cosas es unidireccional, la participación ya es el siguiente paso, ¿no? La bidireccionalidad. Estoy de acuerdo con los ponentes anteriores cuando han dicho que esto de la transparencia no es un fin. Es un medio para un fin. Al final, ¿detrás de quién vamos? Pues al servicio de quién estamos. Yo creo que hay que tener en cuenta esa dimensión ciudadana y la participación sí que es parte de la transparencia en ese sentido, o como también decía, y casi más precisamente, parte del gobierno abierto, ¿no? Y creo que hay que tener en cuenta, muy en cuenta, esta participación ciudadana. Y luego también otra, vamos a decir, parte integrante de la transparencia, otra, bueno, parte que hay que implantar, que aparece también en las leyes, es el buen gobierno. El buen gobierno, stricto sensu, no es transparencia. El buen gobierno lo que pasa es que también se relaciona con la transparencia, incluso se piensa que la transparencia es buen gobierno porque hay una percepción ciudadana de que la transparencia es lo contrario de la corrupción. Lo cual en parte es cierto, porque un gobierno transparente tiene muy pocas posibilidades de ser corrupto. Entonces eso es cierto, pero claro, yo creo que quien ha puesto el buen gobierno, la parte esta, vamos a decir, ética y de incompatibilidades, declaración de bienes, todo esto, quien ha puesto esta, vamos a decir, esta parte quien ha impuesto, mejor dicho, esta parte de las leyes es el ciudadano. El ciudadano es el que prácticamente ha obligado al legislador a tener en cuenta el buen gobierno junto a la ley de transparencia, tanto estatal en este caso como la autonómica valenciana, aunque también hay leyes autonómicas que no regulan el buen gobierno. Nosotros, cuando en la FEM, que tuve el honor de coordinar y redactar la ordenanza de transparencia,
hicimos una ordenanza de transparencia. Nos preguntaron, ¿por qué no hacéis una ordenanza de transparencia y buen gobierno? Pues porque la transparencia es la transparencia y el buen gobierno, aunque tiene mucho que ver con transparencia, es el buen gobierno. Y ahora hemos hecho un código de buen gobierno en 2 textos distintos que yo creo que, bueno, pues al final hay que llamar a las cosas por su nombre, pero que tampoco se entienda esto como una crítica. No está mal que el buen gobierno esté regulado en la ley de transparencia, pero buen gobierno es, pues bueno, un concepto, si quieren, relacionado con la transparencia. En los primeros minutos o en los primeros momentos me he limitado vamos a decir, a desechar conceptos parciales de la transparencia, y ahora voy a decir lo que yo entiendo por transparencia. Y voy a decir una cosa que no he dicho nunca, porque el otro día en una jornada, que hay gente aquí que estuvo, dije que la transparencia era un iceberg. Lo mantengo, es un iceberg, como saben que es una roca de hielo gigantesca en la cual hay una parte sumergida que es la importante, pero también es la más grande y al mismo tiempo la que no se ve. Y luego hay una parte, vamos a decir, una especie de isla que es lo que se ve y lo que la gente piensa que es el iceberg, pero eso no es el iceberg, eso es la punta del iceberg. Y la punta del iceberg no es la transparencia sería el iceberg entero y la punta del iceberg sería la apariencia. Es una cosa distinta. Pero la transparencia es lo de abajo y la transparencia es, o mejor dicho, todo, y es lo que hay que implantar, ¿no? Y decía, voy a bueno, a aportar otra definición nueva y que tiene que ver con el título de la mesa. Para mí, transparencia es administración electrónica. Definición de transparencia, administración electrónica. Y alguien dirá, hombre, qué exagerado, ¿no? Hombre, puede verse alguna relación, puede verse, bueno, en la exposición también de Javier, evidentemente se han visto puntos de conexión. Pues sí, la transparencia es administración electrónica. O es, en buena medida, administración electrónica, para que no piensen que soy tan categórico, pero desde luego mucho menos parcial que las visiones anteriores que hemos desechado. Y que también son correctas, pero muy parciales. ¿Por qué afirmo que la transparencia es administración electrónica? Bueno, primero porque, he dicho antes, ¿qué es la transparencia? Voy a decir ahora lo que es la administración electrónica. La administración electrónica, afortunadamente, sí que tiene una definición oficial de la Comunidad Europea que la define como la implantación de las TIC, de las tecnologías de información y la comunicación, en las administraciones públicas, en los procesos administrativos, combinado con cambios organizativos y con nuevas aptitudes, con P, que también podría haber dicho actitudes, con C. Y luego dice, eso, la implantación de o la utilización de las TIC para mejorar el servicio público y reforzar los procesos democráticos. Y luego dice, también fomentar las políticas públicas. Claro, esta idea de un medio para un fin creo que queda recogida en esta definición. La implantación de las TIC para, y me quedo con una parte de la definición, para reforzar los procesos democráticos. No hemos hablado antes de Open Government, no hemos hablado de gobierno abierto, la transparencia es una de las patas, las otras dos son la participación, que la he dicho, y también la colaboración, que de la colaboración yo creo que hablaremos en las jornadas que hagamos dentro de 2 o 3 años, porque seguramente es lo que más tarde en el tiempo va a aparecer, y otro día si quieren hablamos de colaboración, que es algo mucho más cualificado que la participación, pero yo creo y entiendo que va a ser más importante. Pero cuando dice reforzar los procesos democráticos, está diciendo que la administración electrónica sirve para eso. Luego, la ley de procedimiento nueva, que la ha abordado muy bien Javier Amorós, habla muchísimo, como no puede ser de otra manera, de transparencia. ¿Por qué? Porque esas 2 leyes, junto con la Ley de Economía Sostenible y alguna ley más, como la Ley de la Directiva de Servicios, se concibieron y se han aprobado dentro del contexto CORA, que lo conocen. Son leyes, digamos, hermanas o hermanadas o relacionadas, cada una se tiene en cuenta la otra. Efectivamente, en la ley de procedimiento aparecen referencias a la transparencia, en la exposición de motivos, en el artículo 13, 70, 71, el 83, 129, 132 y 133. Son esos los que has dicho, ¿no? Y también, como no puede ser de otra manera, la ley de transparencia tiene en cuenta la administración electrónica, cuando habla de un portal de transparencia que tiene que ser accesible, interoperable, reutilizable. Es que son conceptos de administración electrónica, sobre todo interoperable, la interoperabilidad. Más que el portal, la información que se publica, tiene que ser interoperable.
que ha hablado Domingo Molina de interoperabilidad. Me ha gustado mucho la exposición. También veo todos esos mecanismos, plataformas de intermediación un poco incipientes. Vamos a esperar un poquito, ¿no?, a ver qué pasa, pero lo veo bien, ¿no? Y me gusta mucho la interoperabilidad. La interoperabilidad es un concepto de administración electrónica que además es troncal tanto a la transparencia como a la administración electrónica, en tanto en cuanto hemos dicho que es lo mismo o casi lo mismo. Sin interoperabilidad, olvídense de ser transparentes o de implantar ninguna transparencia. Como he dicho antes, pueden estar en las redes sociales y salir en una foto altos, guapos, rubios, con los ojos azules y con la raya del pelo bien hecha. Pero eso sería más bien apariencia, lo de la punta del iceberg, cuidado. Pero interoperabilidad, todo lo que es back office, todo esto es la premisa sine qua non. Decía, la ley de transparencia también tiene en cuenta la administración electrónica, el derecho de acceso a la información, preferiblemente por medios electrónicos. Hombre, claro que sí. Por un lado, tienes que decir preferiblemente, no vas a decir exclusivamente, porque si no, evidentemente cierras una puerta al ciudadano, pero preferiblemente, como no puede ser de otra manera. Y que el portal de transparencia sea lo más parecido a Google posible, porque hemos dicho antes también que tiene que ser accesible, tiene que ser facilito, en un lenguaje también, como también decía el consejero, en un lenguaje pues que la gente se entienda, que yo creo que la gente está harta ya de recibir una notificación de la Administración que dice, habiendo sido considerado y tenido en cuenta según los antecedentes, lo mareamos al ciudadano. Eso a lo mejor en un informe, pero en la notificación, accesible, interoperable, evidentemente. Pero ¿cómo vamos a hacer o cómo vamos a articular el derecho de acceso a la información si no tenemos archivos electrónicos? Para mí, otra de las claves para la implantación de la transparencia. Archivos electrónicos. Habla tanto la ley de transparencia como, sobre todo, la ley de procedimiento, habla de sistemas de almacenamiento en formato electrónico, porque si el expediente es electrónico, el almacenamiento tiene que ser electrónico. El derecho de acceso tiene que beber de ahí. El portal de transparencia tiene que beber de ahí. Y tiene que ser un minuto. Vale, y tiene que ser lo más, pues voy a acabar en 30 segundos, lo más automático posible. Luego, todo, al final, si se fijan, acaba en administración electrónica. Bueno, me quedaban unos 5 minutos de exposición, pero voy a acabar ya, concluyo. No, preguntas, debate. Bueno, pues nada, muchas gracias y vamos con el debate. Gracias. Ahora hablo por aquí. Bueno, pues me vuelvo a sentar y como sí, efectivamente, valía la pena que yo concluyera. Por cierto, no he utilizado PowerPoint porque soy de los de la opinión de que el PowerPoint distrae y sobre todo en intervenciones cortas, pero sí que he pasado un artículo doctrinal que he escrito precisamente sobre el tema de hoy. Entonces, si se lo pasan luego, creo que lo pueden leer y ahí también está lo que quedaba por exponer. Con lo cual, o dicho lo cual, vamos a pasar al debate. ¿Hay alguna pregunta para cualquiera de los 3 integrantes de la mesa? Sí. Ahí veo una mano. Buenas tardes. La pregunta va dirigida para el moderador, que no se ha moderado afortunadamente. Y entonces, como no hemos entrado en las consecuencias prácticas concretas que se derivan de la nueva normativa, yo ciertamente me estoy preocupando más por la parte del procedimiento administrativo, la nueva ley de procedimiento administrativo, pero también vinculado con la transparencia, como es lógico. Yo me situaría en octubre de 2016, ya ha pasado un año. El primer periodo de vacatio legis ha sido ya vencido y me planteo, a lo mejor estoy equivocado o no lo estoy, es una duda necesaria. ¿Un ayuntamiento puede tramitar en estas fechas la modificación de sus ordenanzas fiscales en soporte de papel? ¿O una modificación presupuestaria? Estamos en octubre de 2016. Pregunto. A ver, yo creo que ya sabes lo que te voy a contestar. ¿Aplicamos la ley? Bueno, te hago una pregunta yo a ti. ¿Aplicamos la ley o no aplicamos la ley? Nos hemos comprometido todos a aplicar la ley. Si aplicamos la ley, la respuesta sería que sí. O sea, es decir, que sí, que hay que hacerlo en formato electrónico, porque la ley obliga a realizarlo en formato electrónico. Además, lo dice muy claro. Dice que los expedientes administrativos y que los actos administrativos se producirán por medios electrónicos.
Dice, salvo que su mejor constancia o tal, pero vamos, te viene a decir que en el 99% de los casos los expedientes son electrónicos. Luego, en cumplimiento de la ley, la respuesta que tengo que darte, sí. Entonces, la consecuencia, bueno, sería que tales actuaciones carecerían de validez jurídica, ¿o no? A ver, a mí me han preguntado ya si, o qué opinión. Claro, lo que pasa es que últimamente me doy cuenta que siempre soy la doctrina minoritaria, pero bueno, bien, lo tengo ya asumido. Nulo de pleno derecho. Alguien dirá, esto pues va a causar estragos, porque ni que decir tiene que dentro de un año los ayuntamientos o muchos ayuntamientos no tendrán o no estarán en disposición de producir todos sus expedientes y sus actos administrativos en soporte electrónico. Y entonces, considerar esos expedientes o esos actos nulos de pleno derecho, pues puede causar estragos. Pero claro, es que, ¿qué quieres que te conteste? ¿Que son válidos? Yo no puedo contestar que son válidos. Tengo que contestar que son nulos de pleno derecho porque hay una ley que va a entrar en vigor dentro de menos de un año, que además el tiempo pasa muy rápido, que dice que los expedientes son electrónicos. Y eso es lo que dice la ley y tendríamos que cumplirla. Otra cosa, otro día hablamos de falta de medios y todo eso que sabemos, ¿no?, en la administración local, pero mi respuesta es que no sería válido si no se realiza por medios electrónicos, ni ese tipo de expediente, ni ordenanzas, ni nada de lo que hacemos. He puesto el ejemplo de las ordenanzas porque el tiempo... Porque coincide. Coincide en el tiempo y porque a lo mejor, en fin, no siempre las cosas están claras. Bueno, gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Sí. Esta y otra, me dicen. Hay 5 minutos. Es un planteamiento práctico. No veo expresamente en la Ley de Transparencia la obligatoriedad de publicar los acuerdos de las entidades locales. ¿Puedes hablar de si existe tal obligatoriedad, plenarios, Junta de Gobierno local, resoluciones, y de qué forma se debería de hacer? O concretamente, ¿cómo lo haces en tu ayuntamiento? Vale. Bueno, veo la última pregunta que sea para otro, que conste. No, es broma. A ver, la ley de transparencia, como todas las leyes del Estado, no es una ley que se haga pensando en la administración local. O sea, la ley de transparencia o las leyes, tanto la ley de procedimiento, la ley de régimen jurídico, la ley de contratos, son leyes que se aplican a todas las administraciones públicas, últimamente a todo el sector público, que como sabéis es un concepto más amplio, y están incluidas las administraciones locales, pero luego uno se lee la ley y tampoco ve ahí muchas cosas de administración local. Entonces, no lo esperes expresamente, ese tipo de cosas. Claro, también decía yo antes, no solo hay que publicar la ley de transparencia, hay que publicar la transparencia. Se puede entender, ¿cuál es la vía interpretativa aquí? Me da igual. Se puede entender que esos acuerdos, como actos administrativos que son, aunque no aparezcan literalmente, por esto que te cuento de que el legislador estatal le falta un poco esa empatía con lo local y con el procedimiento local, aunque no aparezcan expresamente, se puede considerar que de una manera, vamos a decir, indirecta, las obligaciones de publicidad activa, desde luego, también se extienden a estos acuerdos municipales, que son, por otra parte, los más importantes. Pero te digo más, y como decía en la exposición, hay que implantarla, más que la ley de transparencia, la transparencia. Y yo te pregunto a ti, o ya te adelanto que yo evidentemente lo publico, no solo publico las actas, publico las videoactas, pero ¿se es transparente si no se publica esos acuerdos? Ya sé que los que somos técnicos vamos mucho al tenor literal de la ley y al artículo, dónde lo dice y todo esto, pero creo que por un criterio, vamos a decir, de coherencia, si estamos en la línea de publicar actos administrativos, informaciones y sobre todo en la línea de ser transparentes, pues las actas, los acuerdos de pleno, yo creo que todo esto evidentemente tiene que ser objeto de publicación, aunque efectivamente la ley de transparencia pues no lo recoge literalmente. ¿Y la última? Sí. Sí. Espera ya. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adrián Ballester, soy diputado del área de Buen Gobierno de la Diputación de Alicante. Bueno, yo, en primer lugar, al Consejo de Transparencia tengo mis serias dudas de que la Generalitat cumpla el 98% con la ley de transparencia dentro del portal Generalitat Oberta con la información que en estos momentos hay colgada. Tengo mis serias dudas con respecto a lo que pone en la ley valenciana.
A mí me parece legítima la crítica sobre la Ley Valenciana de Transparencia que ustedes hacen, pero esto es muy sencillo. Si a ustedes no les gusta la ley que aprobó el Partido Popular, ustedes tienen un acuerdo tripartito en las Cortes Valencianas que en cualquier momento pueden cambiar dicha ley y hacerla cambiar. No creo que tengan ninguna problemática. En ese sentido, la Generalitat Valenciana, estamos hablando aquí de transparencia, pero no podemos hablar de transparencia si se coarta el acceso a la información de concejales en la oposición. Estamos hablando de publicar facturas, de publicar los contratos menores. Pero ¿qué va a pasar con los concejales de un ayuntamiento que intentan acceder a un decreto de alcaldía, a una factura y no lo permite la alcaldía del ayuntamiento? Tanto a nivel de la Administración General del Estado, el Consejo Nacional de Transparencia o a nivel autonómico van a actuar en este sentido. Luego, otra pregunta que haría también a los dos ponentes. En estos momentos tenemos múltiples rankings de transparencia. Transparencia Internacional, DINTRA, asociaciones de transparencia varias. ¿Se va a homogeneizar alguna metodología para evaluar cuál es la transparencia de una administración pública? Porque en ese sentido va a resultar bastante difícil poder evaluar, porque continuamente recibimos en las administraciones diferentes rankings de diversas asociaciones. Y en último lugar, la legislación de transparencia ya ha entrado en vigor en la valenciana, en unas semanas entra la nacional. Pero yo veo una difícil aplicación en muchos ayuntamientos, sobre todo los ayuntamientos de menos habitantes, donde tienen muy pocos recursos técnicos y va a ser muy difícil poder hacer pública una cierta información. En ese sentido, se va a distinguir por parte de las administraciones superiores, la autonómica o la nacional, ayuntamientos en diversos niveles de habitantes, porque lógicamente no se puede comparar pues, un municipio de 50.000 habitantes con un municipio de 100 habitantes a la hora de la publicidad de la información. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, entiendo que ha preguntado a los dos. Tiene la palabra Manuel Alcaraz. Lo de los índices, Javier lo explicará, creo que hay un intento de unificar. Yo creo que más que unificar, porque al fin y al cabo son entidades privadas sin ánimo de lucro, la mayoría y tal, y tienen todo el derecho a hacer sus índices. Es decir, no les podemos obligar. Nosotros hemos tomado básicamente, porque creemos que es el más generalizado, el de Transparencia Internacional, pero no nos parece mal que cualquier ayuntamiento utilice otro, ¿no? Probablemente este sea un tema que el paso del tiempo también aclarará. Lo de las dudas sobre cumplimiento, pues me agrada su interés. Agradecería que la próxima vez dijera en qué basa sus dudas, porque claro, establecer una duda sobre las dudas sin aportar ninguna prueba me parece un poco temerario. En cuanto a cambiar la ley, hombre, se podría intentar hacer, pero por nuestra parte hubiera sido una tremenda irresponsabilidad tomando posesión a finales del mes de junio, con el verano por delante, haber adoptado la decisión de derogar esta ley y haber creado un vacío en el cual, entre otras cosas, ustedes no hubieran podido gozar de estas jornadas. Y en cuanto a los ayuntamientos, hombre, lo de que usted plantea es sancionable, que los ayuntamientos nieguen a la oposición, sea del partido que sea, porque quejas nos pueden llegar por ahora sin acreditar, de todos los colores, ciertamente, y habrá que estar vigilantes y en el caso valenciano habrá esa comisión, ese Consejo Ejecutivo de Transparencia que en su caso, bueno, impondrá las sanciones, evidentemente. Comparto absolutamente la aplicación de pequeños municipios. Tanto es así que he intentado reiteradamente reunirme con el presidente de la Diputación de Alicante para abordar este tema, solo que no ha sido posible. Sí. Bueno, con respecto a la metodología, hay, como decía el conseller, vamos a tratar de propiciar desde el Consejo de Transparencia una metodología de evaluación única que se ha creado, por una parte, un grupo de trabajo con todas las
comunidades autónomas para desarrollarlo, por lo menos en la parte básica de cumplimiento de la ley, la parte que es obligatoria, y también con la Agencia Estatal de Evaluación. Obviamente las organizaciones o asociaciones que tienen sus índices y sus baremos, pues es un tema de mercado que nadie va a impedirlo, pero por lo menos lo que sí que vamos a tratar es de conseguir una herramienta única, sobre todo para la posibilidad de comparar. O sea, las únicas comparaciones válidas que puedan hacerse sobre el cumplimiento de la ley por unos organismos otros es sobre la base de unos criterios únicos, ¿no? Por otro lado, con respecto a las dificultades de los ayuntamientos, chicos, yo creo que desde el Estado se es consciente de ello. Primero, tal y como nos ha comentado Domingo Molina, desde la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, con ayuda de la FEMP, pues se ha establecido una aplicación que permite a una entidad, simplemente con un ordenador personal y una salida a Internet, construirse un poco un portal de transparencia a su medida, y nosotros desde el Consejo de Transparencia Nacional pues estamos en conversaciones con la FEMP para tratar de hacer algún tipo de convenio, la parte que a nosotros nos toque, de formación, divulgación, incluso de elaboración de formularios o de modelos que pueda ser útil para que las entidades locales pues superen este momento. Bueno, pues muchas gracias a todos y con esto concluye la mesa. Gracias.